A los seguidores del diario Última Hora de 10, bienvenidos a un nuevo podcast, Hora Deportiva. Estamos, como siempre, aquí para llevarles las opiniones, el debate, todo lo que dejó una nueva semana. En este caso, semana de Copa Libertadores de América, fatídica para los equipos paraguayos. Lamentablemente quedaron fuera de competencia tanto Cerro Porteño como Libertad. Quien les habla de Reciba Mato en compañía de Fabián González. Fabi, ¿cómo te va? Bienvenido a este gran episodio del podcast Hora Deportiva. ¿Cómo estás, Derlis? Buen día. Como ya lo mencionabas, una lástima. Otro año que no logra Paraguay insertar equipos a los cuartos de final del certamen continental. Una materia que sigue pendiente, creo que hace 2 años. La última fue Olimpia, si no estoy equivocado, seguramente después lo vamos a chequear. Muchísimo para analizar por parte de Cerro, por parte de Libertad. Así que estamos para eso aquí, señor. Sí, señor. Justamente te iba a decir eso de que no hubo una diferencia abrumadora entre uno y otro equipo. Hablo tanto de Cerro Porteño Estudiantes como también de Libertad y River Plate. Lo que aquí se cuestiona es la falta de carácter que por allí tuvo Cerro Porteño. Y con eso vamos a arrancar precisamente porque Cerro Porteño fue el primero que estuvo entrando en acción esta semana. Había caído 1-0 en la Nueva Olla. Necesitaba dar vuelta la serie. Uno esperaba de que Cerro Porteño iba a tener a lo mejor algo de rebeldía para tratar de remontar la serie ante Estudiantes, pero algo que finalmente no pasó. Cerro Porteño fue realmente una decepción en La Plata, no estuvo a la altura para intentar por lo menos darle vuelta ante un muy limitado equipo de Estudiantes de La Plata. Eso es lo que más le duele al hincha de Cerro Porteño, el haber caído eliminado ante un equipo de Estudiantes totalmente ganable. En el caso de que Cerro Porteño se hubiese animado a hacerlo, pero lamentablemente ni en la ida ni en la vuelta Cerro Porteño tuvo personalidad para enfrentar esta serie y bueno, queda eliminado de la Copa Libertadores de América. ¿Tu opinión, Fabián? Sí, es insólito, la verdad. Hay demasiado que analizar, solamente que a veces hay que resumir un poquito lo que fue la serie de Cerro con Estudiantes. Aquel partido de ida insólito, lo de Martínez, que tuvo tanta repercusión en su momento, el hecho de haber jugado de la manera en que lo hizo Derlis, el esperar, el jugar de visitante siendo local Cerro con su gente, con su público, que es una materia pendiente que tiene hace mucho tiempo. Este plantel, me parece, no solamente este equipo actual de Cerro, sino el plantel que últimamente no sabe jugar los partidos de local con el público a favor. Me parece que le juegan contra en lugar de utilizar esto como una especie de motivación, como una especie de poder arrasar con el rival. Lastimosamente no lo pudo hacer el Cerro Porteño, y digo lastimosamente como equipo paraguayo porque la imagen que deja Cerro Porteño, tanto en el partido de ida, que fue increíble, repito, el hecho de haber esperado y estar expectante a lo que hacía Estudiantes y no proponer, no salir a ganar como lo hizo en su momento con Guaraní, peleando y tratando de mantener el invicto y la punta. Increíble que no haya tenido esa propuesta ofensiva al cuadro de Martínez, que en una jugada sobre el final termina cometiendo el penal, error de Quintana y de Pérez en el fondo. Termina ganando Carrillo esa jugada y desde los 12 pasos Ascasíbar había marcado el gol de la victoria aquí en la Nueva Olla. El partido de revancha, me parece que Estudiantes lo planteó así. Sabía que si se le encerraba un poco a Cerro Porteño, si le tapaba los espacios, le podía generar alguna incomodidad, y así lo hizo. Cerro desde ningún aspecto en algún momento demostró que lo podía dar vuelta, ni desde la actitud, ni desde lo futbolístico, ni desde la rebeldía de alguna individualidad. Me refiero a Iturbe, el propio Cecilio Domínguez, que entró en el segundo tiempo. Algo de Aliceda me parece lo más rescatable en la serie en general, en este equipo de Cerro Porteño, que yo repito, es insólito. Y me parece que aquí hay un gran responsable, que es Diego Martínez. Sin duda, todo el mundo lo critica a Diego Martínez y apunta a esta eliminación de Cerro Porteño al entrenador argentino, que pecó realmente, sobre todo en el partido de ida, y te puedo hablar con propiedad porque me tocó estar en la cancha. Fue enviado especial del diario Última Hora por intermedio de nuestro gran amigo Santiago José Riquelme, y se notaba en el ambiente que el hincha de Cerro Porteño estaba fastidiado por el hecho de que Diego Martínez no cambiaba. Al término del primer tiempo era para hacer mínimo 2 cambios, porque Cerro Porteño el primer tiempo ante Estudiantes fue realmente lamentable en el aspecto futbolístico, en el aspecto técnico. Cerro Porteño no podía hacer jugadas triangular de ninguna manera, y realmente ahí se dio cuenta el hincha de Cerro Porteño de que Martínez estaba especulando bastante con el resultado,
tardó tanto en los cambios. Minuto 32 hizo el primer cambio. Imagínate, con un equipo que desde el minuto 0 hasta el minuto 32 del segundo tiempo no mostró absolutamente nada. Tardó en hacer el cambio. Hizo el cambio solamente porque se lesionó Jonathan Torres. Estaba con un estirón, pidió el cambio y allí empezó a modificar el entrenador Diego Martínez. Esta serie Cerro la perdió de local en La Hoya y por culpa de su entrenador Diego Martínez. Y es insólito, Derlis, porque yo usaba esa palabra porque ya lo mencionabas vos. Esperó el segundo tiempo Martínez 0-0 jugando de local para hacer un cambio. O sea, te da a entender o lo que estaba demostrando Martínez es que estaba conforme con ese 0-0 jugando de local. A ver, si Cerro convertía un gol, podía jugar como lo jugó la vuelta, por ejemplo. Claro. Sin apuro, tratando de manejar la pelota, que lo hizo, pero sin trascender demasiado, sin tener demasiada profundidad. Pero yo repito, es insólito la manera que lo juega Cerro. Por eso el hincha queda hasta frustrado, me parece. Con ganas de saber si pudo hacer algo más, si le daba a este plantel el hecho de buscar un poco más esa clasificación, que si mal no recuerdo, por lo menos los últimos 5 o 10 minutos y nada más fue lo que intentó Cerro Porteño, pero ya demasiado tarde teniendo toda una serie para tratar de buscar la clasificación a los cuartos de final. Sí, y tampoco se salvan los jugadores, también hay que decir para eso, nada, porque bueno, el planteamiento mezquino de Diego Martínez, pero la actitud también de los jugadores de Cerro Porteño. Totalmente. Como decías, se salva por allí Aliceda, que intentó las pocas veces que le llegó la pelota, intentó Ignacio Aliceda. Y como siempre hay una garantía en el arco, el arquero Alexis Martín Arias. Después nadie se salva en el equipo de Cerro Porteño. Se esperó mucho de Iturbe, Juan Manuel Iturbe, el goleador del campeonato, goleador de Cerro en el presente año. En los dos partidos no apareció, no gravitó en ningún momento Juan Manuel Iturbe. Sí, eso es cierto. Más allá de que Martínez es el hombre o la imagen de repente de este equipo de Cerro Porteño, que uno dice cuando juega así o de esta manera, Cerro es el técnico el que pide a los jugadores que lo hagan de esa manera. Pero coincido totalmente con Derlis. Los jugadores tampoco se salvan, no es toda del entrenador. Hay individualidades que ya no responden. De hecho, Wilder Viera ya no tuvo minutos en estos últimos partidos. Creo que ni con Guaraní tuvo minutos. Terminó jugando un juvenil de la cantera del Ciclón. Lo de Fabricio Peralta también en partido de vuelta, mucho que desear, pases erráticos, impreciso, inseguro, hasta muy tibio parece de repente para jugar este tipo de compromisos. Lo mismo Morel, que de repente se espera un poco más, un jugador que ya tiene una trayectoria, que tuvo su paso por el fútbol argentino. No me quiero olvidar de Iturbe, que el partido de revancha, el hincha esperaba muchísimo de Iturbe, que hizo un golazo con Guaraní el otro día para que Cerro siga siendo el puntero del torneo clausura. De repente alguna chispa, algún desborde por el lado de Arzamendia que no tiene demasiada marca. Por eso yo le decía a Derlis, hay tanto para analizar que uno de repente se acuerda y seguramente podríamos estar aquí 1 hora o 1 hora y media analizando todo lo que pudo hacer Cerro Porteño. Repito, en ningún momento desde la rebeldía ni desde lo colectivo no tuvo nada Cerro, no tuvo nada, no le alcanzó, o no sé si hasta no le dio como para hacer algo más en esa serie, pero coincido totalmente, no solamente Martínez, sino también un par de jugadores que simplemente para redondear, yo si estoy en el club, por ejemplo, hago una nueva base desde Martín Arias, Fabricio Domínguez, Blas Riveros y Alicea, y después paramos de contar. Me parece que si se limpia o se hace una renovación general, no tendría que sorprender tanto en Campamento Azulgrana. Bueno, ahora Cerro Porteño, que tiene la obligación de coronarse campeón del torneo clausura, y los hinchas piden torneo clausura, Copa Paraguay. Sí. Copa Paraguay, Cerro Porteño no tiene su vitrina, ni siquiera pudo llegar a una instancia de semifinales de Copa Paraguay. Son las últimas 2 competencias que tiene por delante en el año Cerro Porteño, que buscará consagrarse después de muchísimo tiempo. La última consagración de Cerro fue 2021, torneo clausura. Aquel milagroso torneo clausura en el año 2021. El hincha de Cerro ya está sediento de campeonato y toda la presión va ahora para Diego Martínez y para los jugadores. De hecho que después de la eliminación, lo que lo mantiene en el cargo de Diego Martínez es que está liderando el torneo clausura. Exactamente, Derlis. Ese es otro de los puntos también para mencionar. Martínez no se va en la apertura porque logra clasificar a la fase de grupos, eso hay que recordar. Me parece eso fue lo que lo sostuvo a Diego al frente del plantel azulgrana, que de repente la apertura no jugaba bien, pero en Copa clasificaba. Pasó a la fase de grupos y ahora es todo lo contrario. No clasificó en la Copa Libertadores, pero como está puntero en el torneo clausura, no creo que lo saquen. Inclusive escuchaba
en algunos medios que lo van a mantener hasta diciembre, así que habrá que ver si le alcanza a este plantel de Cerro Porteño, que está recontra obligado, no solamente obligado, está recontra obligado a ganar el torneo clausura, y no tengo duda de que también el hincha le va a pedir, como decía Derly, la Copa Paraguay. Bueno, ahora pasemos a Libertad, que fue el otro equipo que estuvo eliminándose, equipo paraguayo eliminándose de la Copa Libertadores de América. Me parece un poco de manera más digna, porque Libertad, si bien es cierto, vamos a analizar lo que dejó el partido en el más monumental, fue a la tanda de penales y allí no tuvo la efectividad para poder avanzar. El Gumarelo que terminó quedando eliminado a manos de un River Plate, algo temeroso también, que estuvo al borde de la eliminación. Libertad lo puso contra las cuerdas, pero me parece que Libertad lo pudo haber resolvido en tiempo normal. Sí, mira que también es algo para analizarlo profundamente. Dos partidos me parece completamente distintos. Yo creo que Libertad termina jugando mejor en Buenos Aires que aquí de local, donde el encuentro terminó 0-0. Recuerdo una tapada fabulosa de Armani a Hugo Fernández, por ejemplo, en un mano a mano que lo cruza muy bien el ex Olimpia, y una gran respuesta de uno de los mejores arqueros que tiene River, sin ninguna duda. Vamos a enfocarnos, me parece, más en el partido de revancha. Coincido con Derlis, un River que no es lo que era River, perdón, años atrás. Un equipo que era apabullante, que desde el minuto cero te metía dentro del área, que te hacía 3 o 4 goles. Libertad, si bien de repente me parece lo sufrió un poquitito el partido mientras se acomodaba, pero esto duró como 10 o 15 minutos nada más. Después se va acomodando mejor en el partido. Muy buena serie de Robert Rojas para mí, por ejemplo, la figura de esta serie, que se termina luciendo contra su ex equipo. De hecho, él marca el gol del empate con un gran testazo desde el tiro de esquina. Pidió perdón. Sí, pidió perdón. A veces uno se pregunta también. Yo sé si al gol en el Monumental sabe cómo gritaba Derlis, pero... Y más en la forma en que salió, porque claro, lo dejaron fuera, ya no le dieron la confianza. Por eso es de repente cosas también del jugador, súper profesional, por supuesto, Robert, que termina pidiendo disculpas. Antes abrió el marcador Sebastián Drusi. Hay que recordar que River se pone en ventaja primero, después lo empata a Libertad, y ahí como que se empieza a acomodar mejor. Buen final del primer tiempo, bien acomodado el cuadro de Aquino, que a diferencia de Martínez lo supo jugar de gran manera. A diferencia de Cerro, me parece que Libertad es un equipo que hace mucho tiempo juega juntos. De repente uno conoce la base de memoria. Me parece que en estos partidos le ayuda a Libertad el hecho de tener ese grupo de amigos, por así decirlo, que juega juntos, que sabe sus armas, que dentro de lo que tenía le supo jugar el partido a River Plate. Y sí me quiero quedar sobre el final, o sobre todo en el segundo tiempo, para también escuchar el análisis de Derlis. Cuando River se queda con 10, casi todo el segundo tiempo Libertad lo tenía con un hombre de más. Me parece que en algún momento, por supuesto, no es tan sencillo estando ahí en el más monumental, 80.000 personas haciendo Sergio Aquino. Si salís un poco más y lo perdés, y te queda la duda de por qué no le tiré hasta los penales, que me parece es lo que hizo Libertad. Me parece, por lo menos en lo personal, cargar un poco más el área, poblar un poco más el área. No sé por qué Tacuara no estuvo, Roque sí estuvo en el partido de ida, por ejemplo. Cargar al área, llenarle de centros a River, que en un momento dado el partido estaba destartalado, estaba prácticamente como un equipo partido en dos. Era, me parece, apretar un poco más, empujar un poquitito más y ver qué pasaba, porque en los penales se vuelven a equilibrar las fuerzas. De vuelta es un 50-50. Por eso me parece Libertad un poquito más me parece se animaba y lo ganaba. Recuerdo una jugada también de Melgarejo, que en lugar de cruzar busca el primer palo de Armani, prácticamente un mano a mano después de un muy buen pase al vacío de uno de sus compañeros. Pero por supuesto, repito, es más fácil desde aquí, de Paraguay, analizarlo, pero estando ahí en cancha de River, sabiendo que con un error te ganan el partido con uno de más, también habría generado una gran repercusión, Derlis. Sin duda, ahí coincido plenamente contigo. Me parece que si Libertad se animaba, si metía más gente en ataque, lo iba a obligar también a River al retroceso para poder tratar de neutralizar un poco el avance de Libertad y no perder el partido, porque River estaba en inferioridad numérica, perdón. Sí. Pero hay que decir de que el equipo de Libertad no pudo, sobre todo, inclinar esa balanza. En todo momento no se dio cuenta el hincha a nivel general de que había un hombre más a favor de Libertad. Y bueno, la tanda de penales allí me parece que los nervios jugaron una mala pasada. Muy malos pateados los
lo de Libertad, sobre todo el de Ernesto Caballero, displicente definición. Me parece que allí jugó mucho los nervios, como vos decís, no es para nada fácil, Claro. 80.000 personas gritando, partido octavo de final para clasificar a Copa Libertadores de América. Me parece que los nervios le jugaron una muy mala pasada a Libertad en la tanda. Yo por eso decía de repente, ¿qué pasó con Tacuara? Por ejemplo, ingresar sobre el final del partido para patear el penal, Sí. que más allá de aquel penal que recordado contra España, que lo termina dilapidando, siempre patea bien Tacuara. Tiene otro peso, tiene su trayectoria. Ver que va a patear un hombre con tanta experiencia para Armani también habría sido distinto, pero sí coincido lo de Ernesto Caballero, la forma en la que patea. Uno se pregunta si no estás seguro, si vas con algo de dudas, le rompes el arco. Fuerte al medio, normalmente enseñan qué sé yo, claro, como en la escuela de fútbol te dicen fuerte al medio, Viera lo patea bien, Armani de repente se descoloca un poco de esa jugada, que creo que era el único penal que convirtió en Libertad. Pero sí, me parece le jugó una mala pasada a los nervios. De hecho, el Pollo Recalde ingresa en el segundo tiempo y malogra ya el primer penal, también un golpazo para Libertad, atendiendo que River había convertido el primer penal por medio de Nacho Fernández. Y bueno, una lástima. Entonces, de esta manera acaba la ilusión de los equipos paraguayos en esta edición de la Copa Libertadores de América. Ya con anterioridad habían quedado eliminados los equipos paraguayos de la Copa Sudamericana. Y bueno, quedan 8 equipos, perdón. Quedan 8 equipos en cuarto de final de la Libertadores y de la Sudamericana. La Sudamericana, un punto aparte también para comentar lo sucedido con Independiente y Universidad de Chile, que lamentablemente fue noticia a nivel mundial. Sí, la verdad que lo tildaban de una noche negra para el fútbol sudamericano. También es un tema muy, muy complejo. Muchas cosas sobre la seguridad que los medios se preguntaban internacionalmente, no solamente en Argentina. También se hizo eco la gente de Chile, por supuesto, porque estaba relacionada a la U de Chile. Increíble en ningún momento de los videos de Erly, que son tremendos, que son muy, muy sensibles a lo que uno pueda, o la forma en la que uno pueda reaccionar. Sobre todo el momento que la barra Independiente lo agarra desprevenida a la gente de la U de Chile, que había quedado en la gradería alta, donde estaban ahí el sector visitante, pero un bochorno. De momento no hay todavía algo por parte de la Conmebol. Dijeron que tardaría un poco, por lo menos eso leí, para ver cómo se defienden los clubes, porque seguramente la gente independiente va a dar alguna explicación. Lo mismo lo hará la U de Chile, pero se rumorea que ambos podrían quedar descalificados del torneo continental. Sí, señor. De esta manera damos por cerrado esta nueva emisión del podcast Hora Deportiva. No sin antes agradecer a Renata Caraballo, que está allí como siempre en la producción externa, Santiago González, que también está siguiendo la transmisión, y por supuesto también a Rodolfo Areco Martínez. Fabián, un placer como siempre. Un placer como siempre, Eli. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.